Esperando que todos se encuentren súper bien, hoy día les vengo a presentar mi trabajo sobre la cuarentena total, que no es la mejor opción. Me presento, me llamo Francisca González, estoy estudiando en el Liceo Juan Arroz de Edwards y estoy cursando tercero medio actualmente. Primero, como introducción, les voy a dar tres definiciones desde la OMS, la Organización de la Salud Mundial. Todo esto sacado de su página oficial. Primero por coronavirus. La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo. Cuarentena total. Separación y restricción de movimientos de personas que estuvieron expuestas a una enfermedad infecciosa, pero no tienen síntomas para observar si desarrollan la enfermedad. Y por último, la salud. La salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Dentro de este marco también voy a dar pequeñas cifras que dan idea del importante o del punto en que han llegado frente a la pandemia. La caída del PIB en América se piensa que va a ser de un 8,1% en el 2020 y de manera global en un 4,4%. Las muertes de hoy se encuentran en 1,13 millones de fallecidos y en contagios de 38,5 millones de contagios. Hablemos con el tema de fondo, la cuarentena como opción. La cuarentena ha sido uno de los métodos más utilizados y de los más efectivos para frenar altos números de contagios si se implementan de buena manera. Pero no debemos dejar de apuntar al bienestar de la persona, es decir, velar por un buen rendimiento de todos los ámbitos de la vida y no solo la salud. Y es ahí donde este método decae. A día de hoy no se puede ver como una opción porque reduce el mercado laboral, empobrece, desabastece, amplía la desigualdad y aumenta el gasto estatal. Obviamente, destacar que lo último que dije es todo como una consecuencia de otra consecuencia, por lo cual lo diré como en una línea de tiempo cada caso para que lo tengan en cuenta. Hablando de economía, la economía como base de la sociedad, el hiperónimo del resto de las esferas de la vida individual. Estamos en un siglo XXI totalmente globalizado y capitalista, donde la economía o el mercado es la única manera, o bueno, la principal manera en la cual la gente obtiene como los productos y servicios que son de necesidades básicas. Y por eso es tan importante mantenerla y que, por así decirlo, no caiga en inflación o receso y que en realidad como que todo esté en orden. Y por esto es tan importante la economía dentro de una cuarentena o cómo llevar una pandemia, para que todo como que se busque la manera más efectiva de que cada persona pueda llegar a como su punto a lo mejor posible. Y hablando de una cuarentena total, lo veo yo como un ámbito más de la salud, porque para enfrentar casos elevados como primer tramo es importante, ya que frena los casos y los contagios de manera como abrupta, pero ya hablando como si esta fuera más larga durante todo este tiempo, no sería efectiva porque en realidad te caería la economía y ahí caeríamos en un horrible como momento, el cual pasaría a describir cuáles serían las situaciones. La convergencia de la salud y la economía en un bienestar. Cuando se limita o restringe la movilidad a actividades de necesidades básicas, el mercado lo suele hacer también, pero ¿en qué afecta el restringir al desarrollo óptimo de la vida? Tenemos que conseguir que el mercado no es más que la interacción de las personas de manera no planificada eh, en productos o servicios, en este caso con dinero o una moneda, antes un trueque. Pero cómo como acortar la economía, acortar este mercado solo en necesidades básicas afecta al desarrollo óptimo de la vida, es lo que ahora voy a ver presentar. Primero que todo tenemos que hablar sobre unas pequeñas datos sobre el impacto del coronavirus en la economía y cómo este se ha ido viendo. El PIB americano, bajo una publicación del presupuesto del FMI, este va a caer un 8,1% en Latinoamérica. La extrema pobreza, la crisis del COVID hará que entre 88 y 115 millones de personas vuelvan a caer en la extrema pobreza, y la pérdida de trabajo habla la BBC sobre que hará desaparecer globalmente tan solo entre abril y junio de este año un 6,7% de horas de desempleo. Es decir, la pérdida de 195 millones de trabajos a tiempo completo. Es decir, un gran número. Y hablando más, entrando más en lo que serían los argumentos, tenemos que hablar de la reducción del mercado laboral. En este caso, los datos que voy a citar son de Chile. Se encuentra en la tasa de desocupación se encuentra en un 13,1%, con un ascenso de 5,6 puntos en 12 meses, en la más alta de 2010. Y esto cae en un total que, con los cesantes y todo, Chile se encuentra en un 58,6% de total de desocupados, una cifra muy alta,
más de lo que sería la mitad de Chile. Y ya a un nivel más global, un desempleo en América cae en un 12,9%. ¿Por qué es tan importante y por qué es algo de que una cuarentena total? Porque, como ya dije, cuando se restringe solo las necesidades básicas, gran parte del comercio de día de hoy no necesariamente tiene que ser parte de él, como puede ser, no sé, un salón de belleza, eh, un casino, etcétera. También, hablando del desempleo, cae como consecuencia de la recesión de la economía, dejando a los pobres en pobreza extrema. Esto voy a dar un caso muy claro que sería Argentina, que lleva meses en lo que sería ya más de 200 días, lo que sería una cuarentena total. Y voy a citar a dos personas, bueno, a Milei y a la FMI. Esto, el FMI hace un análisis y dice que Argentina enfrenta dificultades económicas y sociales complejas, en el contexto de una crisis de salud sin precedentes. La profunda recesión ha provocado un aumento de los ya elevados niveles de pobreza y desempleo, cuyos efectos se ven agravados por importantes presiones en el mercado cambiario. Estos son desafíos excepcionalmente difíciles sin soluciones fáciles. Y frente a este mismo marco, habla Milei diciendo que en un país que ya viene en recesión hace 2 años y que tiene entre 30 y un 40% de la economía en negro, una cuarentena como la que se está promoviendo el gobierno, o sea, una cuarentena total, es criminal. Está dejando a millones de personas sin sustento diario. Sin su sustento diario. Y hablando ya como en un sistema más chileno, podemos hablar sobre lo que dice el diario financiero. A un año del estallido social, las expectativas para el IMASEC apuntan a hasta un 2%, impulsado por el desconfinamiento de la región metropolitana. Esto es una predicción que se hizo como cuando se avisó que se iba a abrir, y a día de hoy, tras varias semanas de este desconfinamiento, se alcanza un 2,8%, mucho más alto de lo que se pensaba. Por lo cual, igual tenemos que pensar que una recesión de la economía va a recaer en no solo el día de hoy, sino que en décadas. Muchas veces esto tiene que ver con un ahorro del Estado para poder salir de esta, y eso significa limitar lo que le podría entregar un Estado a su ciudadanía. Por eso es tan importante tenerla a un nivel alto, porque eso significa más poder adquisitivo para poder ayudarla si es que un Estado, un buen Estado o un Estado solidario, por así decirlo. Ya a consecuencia de esto, tenemos que hablar del aumento de la desigualdad. Radicando en el desempleo y la pobreza, ya mencionaba, podemos decir que mientras que el de un alto quintil tiene aún la mayoría del tiempo de la remuneración necesaria a través de recortes, por ejemplo, o venta de acciones usualmente, el ahorro de capital a día de hoy para sobrevivir a pesar de la cesantía, el pobre, por más que vendiera todas sus pertenencias, le alcanzaría por vivir máximo una semana muchas veces si es que no se enferma. Tenemos que hablar de, por ejemplo, grandes empresas, donde una grande empresa, el dueño, si es que decide o si se ve afectado, dice, ¿sabe qué? Yo voy a cortar a estas personas porque ya no me están sirviendo, no me están ayudando a aumentar la economía o las ganancias de mi empresa. O por ejemplo vender su casa, pero siempre va a tener algo que lo va a poder ayudar a por lo menos pasar por lo menos un mes, 2 meses. Mientras que el pobre, el que vende el día a día, el inmigrante, el que vende verdura en la feria, no sabe ni siquiera si es que va a abrir el día de mañana, pero tampoco ni siquiera tiene una casa, tiene una media agua. Y ahí es donde se aumenta más la desigualdad y la brecha. También tenemos que hablar de desabastecimiento. El confinamiento total implicaría un desabastecimiento en caso de una larga exposición frente a este. Se suelen presentar dos casos: las empresas tras la caída bursátil o la incapacidad de seguir generando. Se enfrentan a cierres o bancarrotas, por lo que se reduce la oferta, pero la demanda es la misma para los casos de temas de necesidad y genera inflación. Un gran problema y muy grave problema en la economía. O la empresa ya no se le genera la demanda normal, terminando en un decline también. No obstante, se ha visto una alza considerable en pymes y en objetos de confección nacional, cosa que supliría a las grandes empresas, y como no está regulado, no es como posible contabilizar. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con unas grandes exposiciones, porque al final, dentro de este caso, el pobre se volvería más pobre, porque si es que ya antes le costaba llegar al final de mes, ahora ni siquiera va a poder porque los precios se han aumentado gracias a la inflación. Tenemos que hablar también, como último, sobre el gasto total. Frente a la cesantía y el empobrecimiento, el Estado se encarga de generar un gasto total gigante. Más si aún la cantidad de desempleados alcanza un 50%. A esto el CNN dice, el gobierno gastó más de 200 millones de 1.000 millones entre 9 de abril para frenar la pandemia del COVID-19, cosa que es buena, pero si es que un Estado no sabe cómo sobrellevarla, no sabe recortar los otros como niveles, estaría como al final como en números negativos y no es bueno. También tenemos que hablar sobre, en conclusión, que tenemos que hablar sobre el bienestar, que por más que nos cuidemos de un virus, no sirve de nada si no tenemos ni siquiera las condiciones para sobrevivir, refiriéndome al trabajo, capital, precios accesibles para los productos y servicios de primera necesidad, entre otros. Frente a esto también hay que hablar sobre que
como conclusión y análisis que la cuarentena total no es beneficioso, en especial para los que tienen más bajo, y por eso no estoy de acuerdo en este. Optar por protocolos como podrían ser cuarentenas parciales, cuarentenas por sector, entre otros, como en el caso de Chile, que sí ayudan a prevalecer los ámbitos ya nombrados, que no se apunta a elevar los niveles de pobreza y desigualdad que por tantos años se han intentado minimizar. La vida de hoy no es solo cuidarnos del coronavirus, sino que intentar volver a la tan deseada normalidad, pero con todas las características que esto conlleva, la seguridad del pan en la mesa y saber que existe un sueldo o un estimado de capital seguro al final de mes o la semana. Y con esto termino mi trabajo y mi presentación diciendo que siempre se tiene que optar como en un segundo tramo, un tercer tramo o lo que dure este tramo de coronavirus, a no llegar a la cuarentena total, porque al final lo único que queríamos es como segregar más a las sociedades, o sea, a los quintiles más bajos y que mucha gente no llegue ni siquiera a sobrevivir a final de mes. Con esto presente, doy muchas gracias por su atención y que ojalá le haya gustado mi presentación y que le haya quedado todo claro y doy paso a las preguntas. Gracias.